Continuamos y tenemos ya la última de las ponencias previstas en esta tercera sesión dedicada a los cuidados. La ponencia corre a cargo de Ángela Arenas Massa, que nos va a presentar un estudio elaborado por ella misma y por Francisca Ávila Celis de la Universidad Finisterrae de Chile. Y la ponencia lleva por título Derecho a la salud de las personas residentes en cárceles de la región metropolitana de Chile desde la perspectiva de los profesionales de Gendarmería. Cuando quieras, Ángela, un saludo y puedes comenzar. Gracias. Primero que nada, agradecer a la profesora Algarra y al profesor Barceló por esta gentil invitación en ánimo de colaboración que ya tenemos con la Universidad de Alicante, de la cual estamos muy contentos en la Universidad Finisterre y esperamos que se siga fortaleciendo y robusteciendo. La ponencia que nos convoca hoy día dice relación con los profesionales de Gendarmería de Chile sobre la salud de las personas mayores en los recintos penitenciarios de la región metropolitana. Esta es una ponencia que comparto con la profesora joven, ¿cierto? Una investigadora joven, que es Francisca Ávila Celis, con quien trabajamos juntas en el Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencia de Datos en Derecho, de la cual soy directora. Y donde nosotras nos dedicamos a trabajar con investigación aplicada. Bueno, nosotras, esta investigación data, digamos, de un proyecto que nosotros estamos desarrollando ya hace un tiempo. Acaba de terminar, terminamos ya en marzo de este año y estamos ya elaborando nuestros papers y nuestros artículos de los resultados de este proyecto. Por lo tanto, estamos muy contentas de poder presentar los resultados en esta ocasión en relación a las percepciones que tuvo Gendarmería de Chile con respecto a la salud de las personas mayores que se encuentran en las cárceles de Santiago. Con relación a los que son los aspectos introductorios o lo que nos reportaba la literatura internacional en relación a las personas mayores que se encuentran en la cárcel de nuestro país, y sobre todo en la región metropolitana. Nosotros en la región metropolitana tenemos 27 comunas y tenemos 10 recintos carcelarios. Nosotros podemos decir en general que la literatura internacional nos reporta que el número de personas mayores que se encuentran residiendo en las cárceles ha aumentado en las últimas décadas en los países en desarrollo. Esta situación se ha atribuido al envejecimiento poblacional, a las políticas de endurecimiento general de las penas en los sistemas penitenciarios. Adicionalmente, este incremento estaría influido por las nuevas tipificaciones penales que sancionan los delitos sexuales históricos. El envejecimiento de la población penitenciaria se asocia con una creciente demanda de atención sociosanitaria, aunque estas necesidades no se limitan a los reclusos de mayor edad. Desde los años 1990, Naciones Unidas ha considerado la promoción de una política internacional que proporcione en las prisiones un nivel de atención equivalente al de la comunidad. Dentro de los problemas que ha reportado la literatura internacional referida a las personas mayores encarceladas, destacan que con frecuencia se les recluye en prisiones que incluso con ajustes razonables no son aptas para sus necesidades. Las oportunidades para permanecer activos y productivos son limitadas si no logran participar en el régimen penitenciario habitual y cuando son liberados a menudo no cuentan con un hogar, ni apoyo social, ni acceso a la atención sanitaria. Sin embargo, se estima que esta calidad de asistencia sanitaria no es uniforme en el mundo por diversas razones, asociadas a la asignación de recursos y al acceso a la garantía de atención. Se ha dicho que los reclusos mayores enfrentarían una doble carga cuando son encarcelados, porque además de estar privados de libertad, experimentan un particular sufrimiento al no ser satisfechas sus necesidades de salud y bienestar, precisamente porque sus necesidades carcelarias no son atendidas, existiendo una alta probabilidad de que incluso mueran en una prisión.
Por otra parte, se ha señalado que esta población mayor experimenta un envejecimiento acelerado de causa multifactorial, donde hay determinantes previos y otros inherentes al modelo carcelario, tales como la mala salud, las necesidades de salud mental, el consumo de drogas y estructurales de la salud, como el trauma, la falta de vivienda, el acceso a la atención médica, las redes sociales, la seguridad alimentaria, la recreación, la educación, la carencia de políticas y la legislación, el estrés del encarcelamiento, el aumento de la ansiedad, el aislamiento y la separación de la familia. Desde una perspectiva de género, se ha reportado que las mujeres en prisión tienen tasas más altas de enfermedades crónicas, trastornos psiquiátricos y dependencia a las drogas, incluso después de ajustar factores como la edad, la raza, el estado civil y la carencia de vivienda previa a su encarcelamiento. Respecto a sus circunstancias de vida, tienen más probabilidades que los varones de haber sido víctimas de abusos y traumas durante la vida. Entendiendo que la atención de salud penitenciaria es una cuestión de salud pública, dado que son vidas bajo control, custodia o cuidado del Estado, hay que reconocer que las condiciones que impone el encarcelamiento exacerbarían los síntomas de pacientes con enfermedades mentales, lo que conduce a suicidios y psicopatologías superiores a las que se encuentran en la población general. Este estudio es un estudio descriptivo sobre personas mayores con demencia que están privadas de libertad en recintos carcelarios de la región metropolitana. Es un estudio representativo que, como es representativo, nosotros en esta presentación vamos a incluir a 3 penales de la capital chilena, pero en realidad este estudio, de en su total envergadura, incluye entrevistas presenciales realizadas a los profesionales sociosanitarios de Gendarmería, quienes han proporcionado información basada en la cotidianidad de las personas mayores de 70 años recluidas, sujetas pasivas del estudio de manera complementaria. El total de recintos carcelarios de este estudio aborda a 10 recintos carcelarios de Santiago, que son Santiago Sur, Puente Alto, Talagante, San Miguel, Colina 2, Santiago 1, San Joaquín, la cárcel de alta seguridad, Punta Peuco. Se visitaron 8 recintos, excluyendo la cárcel de alta seguridad y Colina 2. El total de visitas fueron 14, pero 6 recintos fueron visitados en 2 ocasiones. En 6 recintos penitenciarios, 12 profesionales de Gendarmería accedieron a participar en el estudio como sujetos pasivos de investigación y colaborar con entrevistas. Y en 2 penales no hubo colaboración, siendo estos 2 últimos los pabellones que albergan a los exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad de la región metropolitana de Santiago, de Chile. Este estudio está autorizado por resolución del Comité de Ética Científico de la Universidad de Finisterre, protocolo de investigación del 27 de noviembre del 2023, sesión 16. Si ustedes se fijan, en la última resolución es del 2023, pero nosotros tuvimos 3 resoluciones porque este estudio parte en pandemia, el 2021, pero como estuvimos en pandemia no pudimos acceder a las cárceles, por lo tanto durante ese periodo levantamos el marco teórico y las últimas entrevistas, tanto de los residentes en cárceles como o de los enrolados en cárceles, que eran residentes mayores, como de los profesionales de salud, los pudimos realizar hasta noviembre del 2023. Por lo tanto, ahora estamos en periodo de realización de las publicaciones y de los resultados. Las fases fueron, lo primero, la aplicación del minicoc y evaluación clínica a reclusos, porque este estudio lo hicimos con profesionales médicos, neurólogos y psicólogos de la Universidad de Chile, que aplicaron la primera fase. La segunda fase ha sido sistematización de data y análisis de causa dogmático y jurisprudencial y cuantitativo de reclusos, ya que trabajamos con reclusos de delitos comunes y también reclusos de delitos de lesa humanidad. Nosotros todavía tenemos 2 cárceles especializadas en exmilitares de la dictadura entre 1973 y 1989.
Y la fase 3, entrevistas y análisis de discurso cualitativo a personal de gendarmería, que es lo que vamos a presentar ahora. Ahora, en cuanto a los resultados cualitativos, perdón, aquí se me fue lo anterior, podemos considerar que respecto al piloto, que es la parte cualitativa que les vamos a presentar ahora, el 33% de la población penitenciaria mayor de 70 años, nosotros hicimos este estudio a partir de los 65, pero la parte mayor de 70 años, el 33% de la población penitenciaria se encuentra demenciada, entre ellos el 57% son hombres y el 43% mujeres, y solo el 29% de estas causas jurídicas, o sea, de la causa penal, realizó el examen clínico o peritaje psicológico, y el 71% restante no lo realizó. Nosotros nos dimos cuenta que durante los peritajes, bueno, una de las grandes faltas que había era que el peritaje psicológico que se realizaba durante el proceso muchas veces no estaba bien realizado o no estaba realizado por un especialista del servicio médico legal, porque era un médico, el médico general del servicio médico lo realizaba, no un neurólogo ni un psiquiatra, ni tampoco un geriatra, porque no estaba dotado de ello el mismo servicio. Y en otros casos nos dimos cuenta que si bien el defensor lo solicitaba, este no era considerado por el juez de garantía o por el tribunal oral en lo penal. Por lo tanto, ahí nosotros veíamos una primera afectación a esta población. Y tampoco era considerado como una situación de sospecha en los casos de los delitos, en los delitos sexuales, ya que tenemos muchos casos en que nos dimos cuenta que había una coincidencia entre los delitos sexuales de personas muy mayores, sobre los 70 años, y después los resultados positivos de demencia, que eso también fue un hallazgo que consideramos, digamos, respecto de la parte cuantitativa médica. En cuanto a los hallazgos cualitativos de gendarmería, que es lo que vamos a presentar ahora, esta es la tabla con la que trabajamos respecto de las entrevistadoras. A mí me tocó ser entrevistadora de gendarmería, que son los custodios, profesionales sociosanitarios custodios de las personas mayores, ya una vez que ellos entran al recinto penal. Y por lo tanto entrevistamos con estas pautas las distintas consultas que hicimos en relación a su salud y bienestar en las cárceles. Y aquí empezamos con los tipos de hallazgos que fuimos encontrando de estas entrevistas a los profesionales. Primero, con respecto a los problemas de salud relevantes, nos encontramos con que existía problemas de salud crónicos múltiples, es decir tenemos polimorbilidad. Problemas crónicos que se van acrecentando en el tiempo por las condiciones carcelarias. Y en aquí obviamente encontrábamos un tema muy asociado a lo que era la literatura. Y por lo tanto vemos obviamente diabetes, hipertensión, incremento de Parkinson, las demencias que afloran. Si bien nosotros no pudimos comprobar que las personas entraban con demencia y que entraban con demencia a la cárcel, porque eso no se puede, porque evidentemente para ingresar al recinto carcelario existe una presunción de que la persona está sana. Sí se puede decir que el ambiente carcelario es un gatillador de demencia, ¿ya? O de acelerador de demencia. Por otro lado, el deterioro de la salud mental dado por el encierro, eso sí, también nos encontramos nosotros en las entrevistas que realizamos con los profesionales de gendarmería que parecería ser un factor importantísimo, dado que aumentan los grados de depresión, de psicosis, también de problemas asociados a suicidio. La polifarmacia, es decir, las personas, si bien la polifarmacia es un problema sanitario frecuente en las personas mayores porque existe disgregación de especialistas que los atienden en nuestra región, en la cárcel también se da porque existe mucho autoconsumo sin la presencia de un especialista que receta a la persona mayor, es decir, se autorrecetan. Sobreutilización de psicotrópicos que muchas veces se dan también sin receta previa o porque se consiguen de manera informal como tranquilizantes.
En relación al acceso al sistema de garantías explícitas, nosotros tenemos un sistema de acceso a garantía universal en salud para ciertas patologías. Los profesionales de salud nos reportan y los profesionales sociosanitarios, ya sean terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, también logramos entrevistar enfermeras, enfermeros, nos reportan que el acceso a estas garantías explícitas de la salud, como por ejemplo para el Parkinson, para la depresión, para la diabetes, que son enfermedades crónicas comunes, podríamos encontrar que este acceso es limitado y en general es poco expedito dentro de la cárcel porque no existe el servicio de la atención primaria que existe fuera, no existe una facilidad de acceso. Es ineficiente en el sentido de que las personas que están destinadas de gendarmería como profesionales para proveerlo, ellos mismos no tienen los insumos suficientes para poder proporcionarlo y además el médico de cabecera en realidad no asiste a las cárceles todos los días y tampoco las personas mayores son la prioridad. Existiría una prioridad enfocada a la población general, es decir, aquella que va entre los 20 y los 40 años, que es una población joven de las cárceles. Principalmente existe una prevalencia para la atención de las urgencias médicas en las personas mayores, pero no para la atención día a día de las personas mayores, entonces esto las afecta porque ellas tienen prevalentemente enfermedades crónicas y tampoco habría una consideración etaria para las políticas de salud, ni tampoco para la atención sociosanitaria que afecta a las personas mayores y sus tratamientos. Y en relación al deterioro cognitivo y la demencia o a las políticas de salud mental, nos encontraríamos que existiría una carencia de protocolos y programas en la atención temprana. Por lo tanto, dentro de las mismas servicios carcelarios, desde el punto de vista del derecho administrativo, existiría, digamos, una carencia de circulares, protocolos, normativas internas que permitan a los profesionales de gendarmería lineamientos al momento de seguir, digamos, un protocolo de cuidado hacia la persona mayor. La atención de salud mental en general está dotada por un abuso de sustancias y estados depresivos, ahí debería decir suicidio, asociado, digamos, al suicidio. Resulta que existe un programa también dado por el Sistema de Garantías Explícitas en Salud. Hay un programa de suicidio que es muy bien conocido y donde los profesionales de gendarmería están muy bien capacitados, pero el suicidio no es un programa de prevalencia para las personas mayores. ¿Ya? Otro de los hallazgos cualitativos que nosotros nos encontramos es que los dispositivos y programas especializados no estarían enfocados para la vejez y sí están enfocados para la reinserción laboral. Y lamentablemente las personas mayores, uno de los problemas que tienen es que ellos no se van a reinsertar laboralmente y es más, cuando logran salir de la cárcel, generalmente salen por motivos humanitarios o cuando salen, el problema que tienen es que no tienen dónde ir, porque muchas veces las familias los abandonan y no tienen red de apoyo para su salida. Por lo tanto, el problema es que no tienen dónde llegar y no es que no tengan dónde ir a trabajar, porque ellos no van a salir a trabajar, tienen pensión para al momento de su salida. ¿Ya? Entonces, claramente, esa política para ellos no es útil, sería una política ineficiente para este grupo de población. Con respecto a la convivencia y percepción de los funcionarios de gendarmería, también nos encontramos que la convivencia entre distintas generaciones se aprecia como conflictiva y además usualmente conflictiva. Y entonces este sería un problema, nos damos cuenta, y esto es bien interesante porque es reportado por los funcionarios de gendarmería y también por las distintas generaciones de personas que se encuentran en el recinto. Curioso, porque las personas mayores también nos relataron lo mismo, sobre todo en las cárceles de mujeres. Nos relataron que a diferencia de lo que ocurría antaño, en las cárceles porque teníamos mujeres con experiencia en cárcel que habían estado de jóvenes y que eran reincidentes, por lo tanto ahora estaban en cuanto a personas mayores. Y de profesionales de gendarmería nos ocurría lo mismo, que llevaban mucho tiempo como gendarmes profesionales en las cárceles. Y esto fue muy curioso, nos relataban que
Antes se respetaba a la persona mayor al interior de la cárcel. Hoy en día ya no se respeta y los jóvenes toman espacios que antes le correspondían a las personas mayores respetándolas menos. Por lo tanto, ya no les respetan un espacio para dormir, no les respetan espacio para la música, no les respetan espacio para su propio cuidado y eso entonces entorpece la convivencia intergeneracional entre ellos. Con respecto a la libertad anticipada y trato diferenciado, también se dice que es excepcional y asociado a enfermedades terminales. La demencia no es considerada para el beneficio hasta que sea severa, pero esto se infiere porque el profesional de gendarmería no entiende la demencia como una enfermedad que es crónica y mortal, porque no la conoce como una enfermedad que sea crónica y mortal, sino que la reconoce en cuanto a la depresión, que la depresión es parte de la demencia, pero en una etapa leve, no moderada y avanzada. No la alcanza a reconocer, entonces ya reconoce la demencia, pero cuando está en una etapa de dependencia, y reconoce la demencia en la etapa avanzada, porque la etapa avanzada de la demencia es la dependencia, pero ya la reconoce cuando la persona, por la inmovilidad que genera, no como una parte de la demencia. ¿Ya? Entonces ahí también nos encontramos con un problema porque la persona sale porque tiene una demencia severa, pero no porque tuvo un tratamiento respecto de la demencia que le permite vivir con una mejor calidad de vida. No hay trato diferenciado ni en la institución ni entre la población penal, ya que en general maltrata a la persona. Y finalmente nos encontramos que hay una realidad homogénea entre las cárceles. Las diferencias atienden entre las cárceles al tipo del profesional, porque hay profesionales en algunas cárceles que son más trabajadores sociales, en otras tenemos más psicólogos, pero no hay una población equilibrada dentro de los profesionales de gendarmería. Y también respecto al tipo de recinto penal, porque existen algunas diferencias en el trato cuando son cárceles de mujeres o de hombres. Tenemos muchas menos cárceles en recintos para mujeres, pero también tenemos prevalencias de delitos o características de, de delitos en mujeres mayores, que son generalmente las mujeres que entran a la cárcel siendo mayores, generalmente es por delito de tráfico de estupefacientes. Entonces el trato que reciben es como mujeres traficantes mayores, ¿ya? Entonces eso también genera un tipo de trato, un tipo de dinámica en la relación entre el gendarme y la mujer mayor. Hay causas de la falta de estrategias diferenciadas en relación al hacinamiento, a la sobrecarga que tienen los profesionales, porque por un profesional hay una atención a 60 o 70 reclusos, falta de recursos y prioridad hacia la reinserción social. Y también hay una ausencia de perspectiva gerontológica. La perspectiva gerontológica tiende a ser una perspectiva integrada entre diversos profesionales. Hay una falta también en la atención jurídica, porque la atención jurídica es principalmente dada para la población general. No hay abogados que estén asociados o abogados de atención gratuita en las cárceles que tengan conocimiento de la atención específica que haya que darle a las personas mayores. Invisibilización desde lo sociosanitario y desde lo jurídico, hay incumplimiento de estándares internacionales para el cumplimiento o sea, incumplimiento de estándares internacionales para la atención de las personas mayores en los recintos carcelarios, ya sea tanto incumplimiento desde lo que es la Convención hacia las personas con discapacidad y el incumplimiento de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. También hay incumplimiento a las normas de encarcelamiento hacia las personas mayores internacionales, lo que va a estar más elaborado en el paper que vamos a presentar, y también el incumplimiento de normas internas, tanto internacionales como las normas de capacidad civil. Y bueno, y dentro de los desafíos o recomendaciones que nosotros podríamos presentar para un futuro, que bueno, que es que la carencia de acceso a garantías explícitas en salud en casos de Parkinson, por ejemplo, constituye una falta a su derecho de salud y a su capacidad de vida asociado. Predomina una atención reactiva desde el sistema, desde la institución y desde los profesionales de Gendarmería de Chile y no preventiva, sin un programa diagnóstico ni de acompañamiento para la demencia y el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es invisibilizado
y en consecuencia es subdiagnosticado, y asimismo este se interpreta desde una categoría que es más conductual, pero no clínica, ni tampoco jurídica, lo que tiene un impacto tremendo en lo que es la capacidad jurídica y en la competencia en la toma de decisiones. También habría una deuda institucional en materia de derechos y garantías de salud para personas privadas de libertad de cara a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y a la Convención Interamericana de Protección de Derechos de Personas Mayores que Chile ratifica el 2015, o el 2017, perdón. La cárcel aparece como una condición de vulnerabilidad que es reconocida y atravesada por la precariedad estructural, los recursos humanos especializados y la invisibilización institucional, y habría una preocupación por generar programas de salud, tanto en personas que tienen problemas de salud mental como en la población LGTB+, que ese también fue un hallazgo interesante que encontramos porque se están empezando a implementar programas en las cárceles para estos grupos poblacionales, además de para las personas mayores de manera bastante tímida. Pero existe esa inquietud, dado que estos tres tipos de poblaciones estarían empezando a incrementarse. Y en cuanto a la perspectiva de género, también encontramos que existe una línea de investigación que no estaría explorada en las cárceles, pero que empezaría a generar ciertas peculiaridades y que por lo tanto sería muy interesante también en un futuro generar una línea de investigación en esa área. Bueno, este trabajo entonces lo realizamos con Francisca Ávila, que es una investigadora joven que se dedica al área de las ciencias sociales. Así que muchas gracias y esperamos haber contribuido al seminario. Pues muchísimas gracias, Ángela, y enhorabuena por el estudio, que aporta una perspectiva interesante, que nos muestra la realidad práctica y que, desde luego, pues esa población mayor reclusa, con independencia del tema penal, pues tiene también los problemas clásicos de la población mayor, la pluripatología, el acceso a los servicios de la salud, el deterioro cognitivo, y lo has tratado de manera muy completa. Por tanto, reitero la enhorabuena y con ello damos por finalizada la sesión de esta mañana y os emplazamos ya a la sesión de la tarde, donde seguiremos con el panel 4.